Amparito. Cuéntame. Ah, no, ya. No. Ya. ¿Así o con...? Ah, bueno, ya, eso. Tú, para grabar también, por favor. Sí, ya están grabando. Ah, ok. Ok, gracias, Miguelito. Bueno, muy bien. Entonces, estamos viendo acerca de este libro de Efesios. Específicamente estamos ubicados en la primera parte, entonces retroalimentando un poquito. Recordemos que estamos justamente en la carta, en esta carta dirigida, es como la carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Y en esta primera parte, esta carta tiene tres aspectos: la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu. Todos se encuentran en el capítulo 1. Y específicamente estamos ubicados dentro de la voluntad del Padre. Dice en Efesios 1:3, un poquito cortado, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta parte la ha venido trabajando Sarita, ya hemos entendido todas estas bendiciones, dónde van a ser disfrutadas. Dice en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta porción de escritura contiene la voluntad del Padre. Y vamos a mirar ahora específicamente en el versículo 4 acerca de este versículo. Estamos ubicados en según nos escogió en él. Sarita, desde la clase pasada, inició este trabajo. Entonces, dice aquí que la palabra según es la palabra katos, que se compone de kata y de hos. Kata significa de acuerdo a y hos como. Entonces, uniendo los significados, dicen de acuerdo a cómo. Bien, por el contexto donde está escrito acá, estamos hablando de las bendiciones únicas y de la posición en esfera única de los lugares celestiales. Estas bendiciones y esta esfera única están de acuerdo a cómo o según o en armonía con un propósito. Y eso es lo que vamos a recordar esta noche, que todas estas bendiciones y esta posición alta tiene un propósito y es ser escogidos. Por eso, si nos regresamos al versículo, dice, según nos escogió. Dios, en su preciosa voluntad, porque es ahí donde estamos trabajando, realizó este acto de escogencia. Si seguimos mirando, entonces aquí en Efesios 1:4 dice según, que es de acuerdo a cómo nos escogió. Y esa escogencia es la palabra eklego, que está relacionada con la palabra eclectos, que significa electos, y ecloge, que es elección. Así que fuimos escogidos, electos, elegidos. Y todas estas acciones pertenecen a la divina soberanía de Dios. Es por su voluntad y su propósito. No pueden ser alteradas, estas acciones no pueden ser negadas ni ignoradas por el hombre. ¿Por qué? Porque son divinas, son de su voluntad. Dice en Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, ahí está nuestra palabra eklego, por gracia. Todas estas acciones tienen que ver con la gracia de Dios. Y este es el centro de lo que vamos a ver hoy. La escogencia, dice, según nos escogió en él. Entonces, este estar de acuerdo en su voluntad tiene un propósito.
Recordemos, por favor, que cuando uno escoge algo en la vida natural, siempre lo hace con un propósito. Por ejemplo, si yo voy a realizar un almuerzo, entonces ese es el propósito. Yo pensé en hacer determinado alimento y voy al supermercado y elijo de acuerdo a ese propósito que tengo. Es de la vida normal. Dios también, en este caso, hace una elección y recordemos que esta elección está unida a una esfera muy específica y que son los lugares celestiales y además a unas bendiciones muy especiales. Entonces, ahora tenemos que recordar o mirar que la elección está de acuerdo a un propósito. Dice en Romanos 9:11, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Muy importante. Entonces, esta elección, en este caso, esta escogencia llevaba un propósito y era que permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí en el siguiente versículo vamos a seguir decantando todas estas preciosas verdades y vamos a unirlas. Dice en Efesios 1:11, entonces miremos que también está dentro de nuestra carta, Efesios, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, vamos uniendo más elementos. Ya sabemos que la elección, que es una acción divina, siempre tiene un propósito. Y ahora miramos acá que este propósito dice que habiendo sido predestinados, y aparece esta palabra que la idea de hoy es que nos quede totalmente clara. Dice que habiendo sido predestinados conforme al propósito. Entonces, Dios dice, el propósito de Dios con la elección, con esta escogencia, tenemos que entender es que es para las tres esferas de bendición. Solo que aquí en Efesios específicamente estamos hablando de la nuestra, pero la elección también la hace para las otras dos esferas. Bien, entonces, sigamos en la profundidad de este versículo. Volvamos atrás, dice que asociado a la elección o a la escogencia hay un propósito. Eso es lo que no podemos perder de vista. Bien, y aquí en el versículo 11 dice, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, efectivamente, habiendo sido predestinados conforme al propósito, fíjense, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Volvemos atrás, estamos ubicados dentro de la voluntad de Dios. Miremosla en el cuadrito de la izquierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bendecirnos, efectivamente, eso es lo que vimos allá estábamos leyendo en el versículo anterior. Su voluntad siempre es bendecirnos. ¿Cómo? Con todas las bendiciones espirituales. ¿Dónde se van a disfrutar estas bendiciones? Donde Cristo está sentado. Eso es en los lugares celestiales. Eso ya lo hemos trabajado. ¿Desde cuándo? Están disponibles desde antes de la fundación del mundo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Desde antes de la fundación del mundo. Sí, todas estas acciones, esta voluntad que miramos aquí, que ya hemos estado trabajando, están de acuerdo a un propósito, ¿sí? Y ese propósito es ser escogidos. Y miremos que esa escogencia es para ser escogidos en Él, como dice el versículo acá en Efesios 1:11. Ser escogidos en Cristo. Entonces, aquí empezamos a ver esta palabra predestinados. Predestinado significa algo decretado,
o determinado con anterioridad, y en este caso es para ser escogidos en Cristo. Dios da la oportunidad para todo hombre en este tiempo de la iglesia del cuerpo, básicamente, porque estamos hablando específicamente de Efesios, todo hombre que desee recibir estas bendiciones y esta posición, o sea, la de los lugares celestiales, está disponible, pero ese hombre debe hacerlo por su libre albedrío. Entonces, seguimos juntando elementos. Ya vimos la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios de bendecirnos, de darnos bendiciones, y ha hablado de una predestinación. Fuimos predestinados conforme a un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ser escogidos en Cristo, ¿sí? Y todo porque eso es su voluntad. Bien. Sigamos aquí en esa predestinación y vamos uniendo elementos. La Escritura prueba que Dios es soberano, efectivamente, es soberano sobre todas las cosas. Esa soberanía le permite hacer todo aquello que se propuso en su voluntad. Todo lo que Él se propuso vendrá a suceder sin ningún tipo de dudas. Predestinación, esta palabra que es la palabra proorizo, pro significa antes y orizo significa determinar o decretar con anterioridad. ¿Qué significa que Dios predestinó? Entonces, Dios desde antes, aquí no nos podemos ubicar en nada físico, desde antes, cuando estaba la tríada, allá donde no había tiempo, no había materia, no había energía, estaban ellos. Desde antes que existiera la parte física, Él determinó, decretó cómo iban a hacer todas las cosas. De pronto nosotros creemos que Dios hace al azar o por coincidencia, no. Dios desde antes tuvo un propósito y determinó cómo iban a hacer todas las cosas. Ejemplo, nosotros tenemos que saber que este primer cuerpo de carne debe tener un propósito. No fue que Dios dijo, no, hagámoslo de carne por si acaso. No, cada cosa tiene su orden y Él predestinó, decretó cómo iban a hacer las cosas. Vamos a ver que estos elementos requieren nuestra humildad, porque nosotros tenemos una mente finita, una mente pequeña comparada con la grandeza de Dios. Así que estamos hablando de cosas muy sublimes, estamos hablando de cuando no existía nada físico y tratando de meternos en la mente de Dios. Imaginémonos Él diseñando cómo iban a hacer todas las cosas, su voluntad, que hubiese una esfera, ¿sí? Desde allá pensó en una esfera especial donde Él quiso dar todas las bendiciones espirituales y además determinó dónde iban a ser disfrutadas, allá en los lugares celestiales. ¿Cómo lo hizo? Empezó con la predestinación, decretó. Entonces vamos a mirar unos ejemplos acá de qué significa predestinar, y yo creo que aquí vamos a ir entendiendo mucho más. Bien, entonces, Dios predestinó o decretó allá a un grupo de personas para ser conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, Él, ya vamos a mirar otro elemento que hay que incorporar, desde allá lo decretó, desde antes de la fundación del mundo, que va a ser el próximo tema. Dios decretó que iban a haber hombres que serían conforme a la imagen de su Hijo. Y en otro estudio ya miramos que esa imagen, como lo dice acá, esa forma, esa semejanza, esa sustancia, hoy la tenemos dentro, ¿sí? Entonces, Él lo decretó desde allá. Inclusive, este es el principal propósito del plan divino en la mente de Dios, que haya hombres que sean conformes a la imagen de su Hijo. ¿Dónde está escrito esto? En Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, entonces aquí ya
sabemos que no todos los hombres que han nacido van a ser conforme a la imagen de Dios, porque aquí ya empiezan algunos criterios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, fíjense que Dios siempre a esas acciones les coloca un propósito. Aquí habla de un llamamiento y que ese llamamiento tiene un propósito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, priorizo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No había nada, y Dios ya sabía que iba a haber un grupo de personas que, como dice acá, que iban a amarlo, ¿sí? Y que ese grupo de personas, Él, en su voluntad, en su llamamiento, había un propósito, y es que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y todavía no había nada, y Él ya lo había predestinado o decretado. Bien, la predestinación de Dios nos conformó, y eso es lo que hay dentro nuestro. Nos hizo semejantes a la imagen de Cristo, por lo cual Él es la meta. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es lo que Dios desea, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es que cada uno en Cristo forme el carácter, forme la entereza, el amor, la humildad del que mora dentro, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo y la sencillez de un niño de pecho. Con toda la humildad, ese Cristo nos va enseñando, nos va conformando, y esa es la voluntad de Dios que fue predestinada, que fue decretada desde antes de todas las cosas. Efectivamente, el Señor Jesucristo es nuestra medida, es la medida de la estatura y es el ejemplo a seguir. Bien, este es un ejemplo de lo que significa predestinar. Bien, algo más. Desde antes, Dios predestinó, decretó la forma en que iba a darse el conocimiento, la comprensión y la sabiduría de su palabra. Algo tan precioso. Miren aquí. Entonces, Él decretó, dice en 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo o de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, esta sabiduría oculta, antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué no conocieron los príncipes de este siglo? Pues esa sabiduría oculta, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, desde antes, Dios había predestinado, ¿sí? Había decretado un tipo de sabiduría especial en misterio, que es la que nosotros hoy estamos viendo, conociendo. Sabemos que Efesios tiene ahí el gran misterio. Dice, hay un tipo de sabiduría de Dios en misterio que Dios predestinó, es decir, decretó de antemano para aquellos que alcancen cierta madurez. ¿Quiénes son los de esta madurez? Entre otros, los que se nieguen a sí mismos y permitan a Cristo. Solo estas personas que lleguemos al punto de entender que en nosotros no hay nada bueno y que nos vaciemos y permitamos a Cristo, hemos sido decretados desde antes, hemos sido predestinados para alcanzar esta madurez. Entonces, entre otras cosas, recordemos que para tener el entendimiento de la Escritura, por supuesto, hay que tener el Espíritu de Dios. Por esta razón, el diablo no conoció toda la palabra, porque él, por supuesto, no tiene el Espíritu de Dios, entonces su palabra en muchos momentos le fue negada.
y más adelante lo vamos a complementar volviendo acá, porque efectivamente Dios escondió muchas cosas. Bien, entonces la predestinación tiene que ver con un decreto antes de Dios, que lo vamos a ver por qué puede hacer esto, ¿sí? Entonces, por supuesto que existen corrientes filosóficas, y las han habido, que muestran conflicto, claro que sí, entre la predestinación de Dios, entre ese decreto, cuando Dios escoge, cuando Dios dice que va a haber ciertas personas que van a ser conformes, o una escogencia, como lo que estamos viendo. Hay conflicto entre esta predestinación y la libertad del hombre para escoger, porque es su voluntad y el libre albedrío. Entonces ya sabemos que a través del calvinismo, bueno, han habido estas corrientes que ponen las cosas, pero nosotros tenemos que tener sencillamente la luz de Cristo, esta pequeña luz que nos permite salir adelante sin entrar en ese conflicto, mirar la Escritura y pues cada uno decide. Dice, por una parte, la Escritura prueba que Dios es soberano, por supuesto, que todo aquello que se proponga tiene que venir a suceder sin ninguna duda. Todo lo que Dios decretó, consideró en su perfecta voluntad, se va a cumplir sí o sí. Y por otra parte, que el hombre tiene libre albedrío de escoger, eso también es totalmente cierto. ¿Cómo resuelve la Escritura dicha situación? Entonces, la Escritura dice que hay una llave para resolverlo, y esto se encuentra en el preconocimiento o el conocimiento anticipado de Dios, que era lo que Sarita nos hablaba hace 8 días. Entonces, sumada a la elección, que la elección tiene un propósito, que el propósito está ligado a la predestinación, ahora esta predestinación tiene que ver con el conocimiento anticipado de Dios, lo que se llama la presciencia. Dios en su soberanía y divinidad tiene presciencia, sabe y conoce absolutamente todo, ¿sí? Esta palabra, presciencia o conocimiento anticipado, es proginosco. Viene de pro, que es antes, y ginosco, que es conocer. El versículo que estamos trabajando. Efectivamente, Dios nos escogió por su presencia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque Él lo sabe todo, y escogió un grupo. Ya vamos a mirar cómo. Dice en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia. Ahí está la palabra proginosco. Según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La predestinación, por supuesto, surge del previo conocimiento. Acá está totalmente claro en este versículo. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, proginosco, también los predestinó. Esta predestinación vino después. Primero los conoció, claro, por su presciencia, y luego predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, este versículo que acabamos de trabajar, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la presciencia de Dios es algo muy, pero muy alto. Nuestra mente finita no puede llegar a abarcar todo lo que significa la presencia de Dios, porque nuestra mente es limitada, porque nosotros vivimos en un presente. Sabemos que tuvimos un pasado y que vamos a tener un futuro. Dios es una constante. Dios no tiene el problema del pasado, el presente. Dios es hoy, Dios es. Entonces, es algo que tenemos que ir entendiendo, que estamos hablando de cosas muy altas, ¿sí? Estamos hablando de cómo fueron diseñadas las cosas antes de que hubiese materia, energía, nada de eso. Dios dispuso cómo iban a ser todas las cosas, decreta desde allá su voluntad y predestina grupos de personas, predestina su palabra, cómo vendría a ser desde antes. Nosotros, pues, con toda humildad recibimos y procuramos entender todas estas cosas. Bueno, un ejemplo, claro, por el previo conocimiento de Dios, por supuesto, predestinó
decretó en su plan divino que en la plenitud del tiempo, es decir, en el tiempo de Dios, Él enviaría a su Hijo, quien vendría a ofrecerse voluntariamente a sí mismo en un completo sacrificio por el pecado. Entonces, por supuesto que Él planeó desde antes que su Hijo iba a ser entregado por el pecado. Y tiene que ver también con el cuerpo de carne, tiene que ver con la voluntad del hombre. Dios entrega a su Hijo para los que deseen hacerlo su Señor y reclamar o tener su salvación. Los que no, bueno, están bien, está bien. Y el cuerpo de carne sirve para que, yo dije sí, perfecto, y el que dijo no, pues no hay problema, hasta ahí quedó en su cuerpo de carne. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, Pedro utiliza inclusive la presciencia o el previo conocimiento refiriéndose a la soberanía de Dios. Voy a leerlo de la Biblia de las Américas, que es una traducción, me encantó, pues se ajusta más a lo que estamos viendo. Dice, a este, refiriéndose al Señor Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Así de sencillo. Ya había sido predeterminado por el previo conocimiento de Dios, porque Él lo decretó así, Él predestinó al Señor Jesucristo para que muriera. Y en el tiempo, Él lo envió, porque Él, por supuesto. Aquí está el versículo donde nos muestra que efectivamente siempre el Señor Jesucristo estuvo ya predestinado desde antes de todas las cosas que Él iba a morir por la salvación. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado, es la palabra proginosco, conocimiento previo, desde antes de la fundación del mundo, ya había sido destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, desde antes de todas las cosas ya, Dios en su conocimiento previo, en su presciencia y en su predestinación sabía, claro, que el Señor Jesucristo iría a morir. Y en el tiempo, que era el tiempo de mandarlo, Él lo hizo. En Apocalipsis 13:8 dice, habla del Cordero que fue inmolado, efectivamente, que fue el sacrificio desde el principio del mundo. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero, efectivamente, él fue el cordero del pecado, fue llevado al matadero. Y Mateo 28:18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. El Señor Jesucristo les estaba diciendo lo que iba a pasar con él. También fue predestinado, decretado la muerte y el tiempo en que él iba a estar muerto y su resurrección, por supuesto. Entonces miramos en Mateo 12:40, porque Jonás 1:17 habla de Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Esta es una predestinación, es un decreto. Bien, en el Mateo 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, eso pasó, le azoten, sí, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, todas estas cosas fueron decretadas desde antes por el previo conocimiento de parte de Dios. Dios, como soberano, utiliza situaciones e instrumentos, es decir, ya sabemos personas, para sus propósitos. Él, por supuesto que permitió la muerte de su hijo, pero él tenía su propósito. Recordemos, siempre la predestinación junto con el previo conocimiento de Dios llevan un propósito. Y el propósito de permitir o de haber entregado a su hijo era para que nosotros, uno, obviamente la salvación, pero también para que andemos en vida nueva, como lo dice Romanos 6:14, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
ahí está la resurrección, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Dios siempre tiene un propósito con el previo conocimiento, porque Él lo sabe todo. Cuando Él predestina, cuando Él elige con un propósito, y siempre su voluntad se va a cumplir. Por eso Dios utiliza instrumentos que ya sabemos, situaciones para cumplir lo que Él ha prometido. La grandeza y poder de Dios es incomparable en la mente del hombre. Dios sabe toda la película, como lo decíamos hace 8 días. Dice el Salmo 139:1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así es. Nuestra mente finita, la mente de Dios infinita, como Él, grande, sublime. Entonces, dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son, ni por nada, vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros en nuestra arrogancia queremos entender, en nuestra mente finita meter algo infinito. No se puede. Con el Espíritu Santo, con la humildad, damos unos pasitos a entender la mente de Dios. Si Dios se pudiera comprender completamente y no tuviese misterios para nosotros, ciertamente no sería Dios. Imagínense si nomás así, que es tan alto y sublime, y nosotros a veces lo bajamos a nuestro nivel y lo queremos colocar a nuestra mente y a nuestros sentidos. No, no es posible, no. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Él nos reveló lo que nos quiso revelar y es suficiente. Y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La carne, esta naturaleza caída, quiere que se le revele todo, por supuesto. Hay gente que se pone a orar y dice, bueno, ¿y por qué no escriben de una vez la Biblia ahí con lo que significa? La carne, la mente no gusta de la humildad frente a Dios. O sea, nosotros quisiéramos que Él nos hubiera revelado todo. El detalle es que si Dios lo hubiese llegado a hacer, pues nuestra mente explotaría, no aguantaríamos. Recordemos el ejemplo de Pablo, cómo Dios tuvo que mostrarle cosas cuando lo llevó al tercer cielo, o sea, no, Él hizo todo un trabajo. Nosotros fuimos diseñados para cierta cantidad de información y es nuestro límite, ¿sí? Entonces, el pensamiento del hombre no quiere tener cabos sueltos, no quiere misterios, quede todo clarito. Qué orgulloso y qué altivo. Quisiéramos que Dios se desnudara y nos dijera todos sus secretos y qué va a hacer y qué no. No. Cuando nosotros sentamos a conocer al Padre, vamos entendiendo que este Padre lleno de amor le encanta que lo pensemos, que lo consideremos, que le hablemos, que le preguntemos con la humildad y la sencillez de un niño que quiere saber todo de su padre, pero pues como está tan pequeño y es tan niño y tan bebé, pues solamente recibe pequeñas cosas y se contenta con eso que recibe. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Bien, aquí hay unos ejemplos. Cuando Job, pues en su prepotencia antes, bueno, él pretendía que ya él lo sabía todo. Y al final, aquí en 42:1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hasta que finalmente Job llegó a donde debemos llegar, a el entendimiento en Cristo de lo limitado de nuestra mente. Ahí finalmente es que Job pudo recibir, ¿sí?, y entender todo lo que sucedía con su vida y todo lo que le estaba pasando. Bueno, estos versículos son como para llenarnos de entendimiento acerca de la grandeza, de la presencia del Todopoderoso. Bien, el libre albedrío del hombre. Ahora vamos a hablar de esa parte, la última que nos falta. Esta característica del hombre como agente moral, siendo responsable por sus actos. Esa es como una definición del libre albedrío. Es una característica del hombre como agente moral, siendo responsable por sus actos. En el ejercicio de su voluntad, debe responder delante de Dios por sus decisiones. Bien, vamos a hacer unas consideraciones del conocimiento anticipado de Dios y de la voluntad del hombre, que es lo que aparentemente está en conflicto, que Dios predestinó, pero un grupo de hombres hablaba que Dios de una vez había determinado que unos hombres se iban a condenar y otros a salvar por predeterminación. Eso no es cierto, porque en juego está la voluntad del hombre. Entonces, si el hombre es un agente moral, es decir, él es libre moralmente de su ser, siendo responsable por sus actos, y en una circunstancia este hombre transgrede esa responsabilidad, hace algo malo, ¿sí?, debe ser castigado en esa misma medida de la maldad que hizo. Estas son las leyes del derecho. Esto es lo que sucede. Supuestamente, alguien que roba, pues paga su castigo en una cárcel, alguien que hace más grande su castigo, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es así nomás con las leyes del derecho de los países, que si un hombre comete un error y dependiendo del error, pues le dan una cantidad de años que es privado de la libertad, entonces se deduce que ese hombre debe tener consigo cierta medida de elección en sus decisiones. Claro, él eligió robar, él eligió, bueno, lo que sea que haya hecho. Y de acuerdo a esa elección, conlleva una responsabilidad y conlleva un castigo. Pero si fuese puesto en prisión por sus actos reprochables, que son el resultado de un inalterable decreto predestinado, fíjense, entonces la conciencia no funcionaría para el propósito que fue diseñada. ¿Por qué? Porque él no tendría en ese caso supuestamente nada que ver, sino que él transgredió y no, como fue predestinado, entonces sencillamente va a recibir un castigo. Eso significa que cuando hablamos de pecado de salvación vendrían a ser términos huecos, porque efectivamente serían una burla, porque todo aquel que haya estado predestinado para ir a la cárcel, pues va a la cárcel y entonces no importa su conciencia, no importa su moral. Entonces, es importante entender, Dios decretó la elección de hombres por su voluntad divina e infinito conocimiento. Él dijo allá, va a haber un grupo de hombres que van a, en el caso, a conformarse de acuerdo a mi hijo o van a ser elegidos sin mancha, ¿sí?, y llevados a una esfera, etcétera, a los lugares celestiales. Quien determina si se desea estar dentro de ese grupo, pues es el hombre mismo. Yo determino amar a Dios y ganarme todo lo que Él tiene para esa esfera. O no. Entonces, es muy importante que el hecho de que Dios tenga ese conocimiento anticipado no implica la escogencia obligatoria de Él hacia el hombre. Esta es la parte más importante. Dios conocía desde antes de la fundación del mundo quiénes se iban a salvar y quiénes a condenar por negar el testimonio del Señor Jesucristo, por supuesto. Pero Dios no los escogió para perderse, Él solo lo sabía.
Él sabía que cuando ejercieran el libre albedrío de su voluntad, iban a decidir condenarse. ¿Y esto dónde lo encontramos? Dice, esas personas que van a decidir condenarse, más adelante dice, pero si la persona le va a reprochar, bueno, Dios, si tú sabías que yo me iba a condenar desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué no impediste que yo me condenara? ¿Sí? Entonces Dios le va a responder, como dice acá en Romanos 9:20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, imagínense, como decimos aquí coloquialmente, los pájaros tirándole las escopetas. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, el hecho que Dios sepa por su presciencia quién se va a condenar y quién se va a salvar, no implica que Él escoja quién lo va a hacer, sino Él solo lo sabe, lo sabe. El preconocimiento de Dios no le hace responsable por las decisiones morales del hombre. Esto es lo que debe tener claro. El hecho que Dios lo sepa no significa que Él los haya predestinado. Él lo sabe por su presciencia. Dios sabe con anterioridad, pero no interviene. El hombre es el que determina creer o no. Es única y exclusivamente el hombre. Dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si Dios hubiera predestinado a algunos para condenarse, ¿por qué habría un juicio final? Recordemos, por favor, los remanentes. Va a haber remanentes en la esfera de los lugares celestiales, el remanente de la Jerusalén celestial y acá en la tierra. Y el último juicio, que es aquí al que se está refiriendo, que es el juicio del trono blanco, allí, delante de todas las criaturas celestiales, recordemos que ese juicio es para todos los hombres que nacieron, que no fueron a ninguna de estas, o sea, que no fueron parte de los remanentes, digámoslo así, ellos van al juicio del trono blanco, que es el juicio de los justos e injustos. Y entonces, en ese juicio se demostrará que cada uno es responsable por su salvación, porque este juicio va a ser un juicio justo. Entonces, esto lo vimos nosotros en Apocalipsis 20:11, lo estudiamos, y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su predestinación. Dice que por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí está. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, al final, los hombres van a ser juzgados por sus obras. Recordemos, esto es hablando de esa última parte del juicio final del trono blanco. Entonces, si Dios ya hubiese predestinado a unos para condenarse, ¿qué sentido tendría hacer este juicio? O sea, no tendría ningún sentido. Es importante que nosotros vayamos uniendo todos estos elementos. Bien, lo que quise aquí mirar, ya para finalizar, es tomar unas consideraciones. La primera, Dios no está bajo las limitaciones de tiempo y espacio. Recordemos que Él no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Solo este pasado, presente y futuro está en la mente del hombre.
Para nosotros es muy difícil entender que Dios tiene un preconocimiento porque nosotros lo miramos como atrás y que han pasado años y años y años. No, Dios no tiene ese problema. Para Dios es un presente continuo. O sea, Dios decretó y Él no fue que lo decretó, sí, antes de, pero para Él es un presente. Conoce perfecta y completamente todas las cosas y por tanto puede actuar con plena certeza, según su voluntad. Él, por su preconocimiento, predestinó a unos hombres para ser santos y sin mancha delante de Él, en Cristo. Él lo está viendo como un presente continuo. Para nosotros es difícil porque nos tenemos que devolver inclusive a donde no había tiempo. Entonces la mente tiene que irse hasta allá y jugar. Por eso es difícil. El testimonio de la Escritura se debe a que Dios tiene un propósito de acuerdo con el cual Él opera. O sea, todo el plan de redención tiene un propósito que Dios lo consideró allá antes de todas las cosas. Y es poblar el cielo y la tierra con los redimidos. Él conoció de antemano a cada uno cuantos vendrían a corresponder al llamamiento de gracia y consecuentemente los separó de antemano para destinarlos a las varias esferas de gloria que en su propósito demandó. Él quería saber quiénes le decían sí y dijo, bueno, sí, ya está, este es mi propósito, yo quiero 3 esferas de bendición, quiero unos en la tierra, los otros en la Jerusalén celestial y los otros arriba en los lugares celestiales. Bien, así lo hizo. Entonces, fíjense que no tenemos ahí contradicción cuando nuestra mente se va allá y dice, ah, no, claro, es que Dios planeó absolutamente todo y lo sabe todo. Entonces, dice en Hechos 17:26, ahí está, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado antes el orden de los tiempos. Cada uno de nosotros tiene un orden prefijado en un tiempo específico y los límites de su habitación. Cada uno tiene un lugar señalado divinamente. Dios nos conoce a cada uno, sabe en qué época, qué promesas había para mí, cuáles no eran para mí, etc. Todo esto está dentro del preconocimiento de Dios. Por supuesto que Dios sabía de antemano acerca del conflicto espiritual de las edades. Claro, pues Él dio el libre albedrío. Él sabía que no, al dar los 2 caminos, el sí y el no, sabría inclusive que con los ángeles, sabría que habría algunos que no querrían pertenecer a la parte espiritual, a Él, sino querían ser contrarios. Claro que sí, porque si no, no les hubiera dado libre albedrío. Hubiese sido criaturas robot, ángeles robot, porque todos hubieran dicho sí. O hubiese también podido hacer hombre robot. Claro, todos me dijeron sí. Entonces, hace 8 días Juan nos habló del juego de ajedrez, que me pareció muy interesante colocarlo acá para finalmente entender todas las cosas. Sabemos que hay un conflicto espiritual de todos los tiempos, que hay en juego todas las huestes espirituales que son contrarias a Dios y está Dios con sus huestes que nunca se rebelaron. Entonces dice acá, este conflicto se puede representar con la figura del juego de ajedrez, piezas blancas y negras, obviamente las negras representando las huestes espirituales de maldad. Acerca del juego, los maestros hoy en día pueden prever con anticipación, decía Juan, entre 15 y 20 jugadas, imagínense, y esta predicción se hace sin quitarles el movimiento propio a cada ficha. Recordemos que en el ajedrez cada ficha tiene su propia forma de moverse y el hecho de que yo sepa jugadas no significa que yo voy a mover diferente, no, cada ficha tiene su propio movimiento. Podríamos considerarlo el libre albedrío. Si los maestros humanos consiguen prever estas jugadas por su experiencia, mucho más Dios, el creador, Él es el maestro por excelencia.
Él conoce absolutamente todas las jugadas, todas, incluidas las probabilidades, las posibles probabilidades de jugadas del adversario, y las utiliza para ganar sus ventajas y realizar su voluntad. Entonces el adversario hace esto, Dios le sale con otra porque él conoce todas las jugadas. En la batalla espiritual de las edades, los misterios fueron revelados a su tiempo. Este era el versículo que yo les decía que se conectaba atrás cuando Dios predestinó esa sabiduría en misterio. En la batalla espiritual, en esa batalla, los misterios fueron revelados a su tiempo. No todo lo dijo Dios al comienzo, cómo iba a ser, no. Y con ellos la epístola de Efesios, donde se encuentra el gran misterio. Y fue así porque Dios no iba a revelar sus jugadas y darle ventaja al adversario. Él no le iba a mostrar todo el juego de una vez. Con lo cual, al esconder sus jugadas, al final podría darle jaque mate a su enemigo. Entonces, aquí podemos ver que Dios no posee, no toma ni ángeles ni hombres y les obliga, no, de ninguna manera. Dios, por su presencia, predestina, decreta que va a haber. Bien, acá están, bueno, algunas consideraciones que me encantan, las dejo escritas, que Juan hizo. Dios conocía todas las cosas y bueno, ya para finalizar, aquí está el resumen. Entonces, tenemos la presencia o conocimiento anticipado de Dios, bellísimo, desde antes. No nos ilusionemos que fue por el camino, no. Dios planeó y de hecho fue la triada, Padre, Hijo y Espíritu, estaban allá, planearon todo antes del tiempo, antes de todo. Sabían cómo, o saben, porque ellos son un presente continuo, saben cómo van a ser todas las cosas, todas. De ahí, Dios decreta cómo iba a ser todo de ahí en adelante. Entonces Dios predestina desde antes de la fundación del mundo, que es lo próximo que viene, vamos a entender qué significa eso. Él decreta la salvación del hombre por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Decreta que iba a haber un grupo escogido para que fuesen hombres santos y sin mancha, conformes a la imagen de su Hijo, que iban a disfrutar de unas bendiciones en los lugares celestiales, desde allá. Y por último, por supuesto, cada hombre, por su libre albedrío, determina si acepta o no, permite o no la obra de Cristo en él. Que Dios los bendiga. Juan. Gracias, Miguelito. Sí, Amparo, qué presentación más, bueno, muy denso, muy lógico. Fíjate, yo la única cosa que recordaba era qué bonito como lo primero, antes de recibir alguna luz divina, lo que fue muy claro, mi espíritu, es que ciertamente yo estaba muerto en delitos y pecados, de que yo estaba sepultado, de que... Y todo en la obra de Cristo, pero me lo enseñó con una... sin lugar a dudas. La identificación de los creyentes en todos estos pasos de la muerte, la sepultura, y después entonces ese nuevo hombre que se forma dentro de nosotros es el que culmina en que cada uno va a ser semejante
a Él. ¡Qué bonito! Para ser rociados por la sangre. Esto abre un campo enorme de investigación, de escudriñar, de pedirle al Espíritu, pero ¿qué versículos nos vienen aquí? Sobre todo, la sangre se roció primero en el dintel de las puertas de Israel, cuando estaban cayendo las plagas, y no llegaban a afectar a las familias. ¿Por qué? Porque tenían la sangre del cordero. Esto es precioso porque, y utiliza misma la palabra preciosa, sangre. Es que esto de la sangre, Él era nuestro Dios y Señor Jesucristo, que Él era Dios hecho en carne, participó de lo mismo que nosotros, se rebajó a la morfe, es la palabra griega, de un hombre, y estando en la condición de hombre, tomó consigo la de un esclavo. Es impresionante. Esto es todo lo que él conocía, lo que iría a hacer para ganar todo lo que se había perdido a sí mismo, y rebajándose hasta lo sumo, lo cual él sabía que lo tendría que hacer, ascendió, atravesó otra vez los cielos y volvió a tomar la gloria que tenía con Dios desde el principio, siendo uno. Y esto es maravilloso, y en su predestinación, ciertamente, había una iglesia que nadie conocía, ni los profetas ni los padres de Israel, que era su cuerpo, y lo da a conocer en Efesios. Y eso está, para que veamos bien el libre albedrío de cada uno, escrito hace unos 2000 años, que se lo reveló a Pablo y que él lo dio a conocer, y sin embargo, tan solo un remanente. Y efectivamente, ese es el remanente que él conocía. No es nada difícil. Uno se puede, en su mente finita, no ocurre cada vez menos cuando ciertamente ya nos identificamos perfectamente en que nosotros no hay nada y que lo que se está formando es Cristo dentro de nosotros, dándonos esta pequeña luz que nos va llevando a su presencia. Pero si escuchamos cosas como que predestinó a Cristo para entregarse de aquella manera y ser crucificado, que era la forma más baja de un ser humano, ser muerto, y no somos como los niños, para que el Padre nos lo explique, pues naturalmente se cumple lo que está escrito en Isaías, que no tiene parecer ni hermosura, para que veamos algo atractivo en él. Y eso está escrito como una profecía. Si los de Israel hubiesen estado atentos a lo que han escrito los profetas, realmente irían viendo las señales que se fueron dando en Cristo. Por eso las hacía cuando convirtió el agua en vino, lo cual es maravilloso verlo, cuando sanó al ciego de nacimiento, que efectivamente es un tipo y sombra de lo que es toda la humanidad, y más específicamente en este caso de Israel. Es decir, irían viendo todas estas cosas que estaban escritas en los profetas y lo irían comprendiendo, lo irían
Y ciertamente hubo un pequeño remanente, un pequeño desconocido remanente siempre, que escudriñaban, como eran los de Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Esta es la manera como ciertamente nuestro Padre previó que solo un cierto remanente, a los cuales llama los electos. ¿Por qué? No porque tengan ninguna ventaja sobre los demás mortales, sino porque sencillamente han creído, y han creído básicamente al punto primero, que lo puede hacer todo el mundo, de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, ¿qué significa? Reconocer que hay pecado. Esto es lo primero que está escrito en Génesis, es decir, la caída del hombre, por un pecado entró la muerte, y por un hombre entró el pecado. Y el pecado es la venda del hombre. Y ciertamente el propio Dios, haciéndose hombre, es el que consigue quitar la venda a los hombres, a sí mismo. Pero es como está escrito en la señal, cuando le abre sus ojos al ciego de nacimiento, que los discípulos, los mismos discípulos están preguntándole, Señor, ¿fue los padres de este o fue él que pecó para haber nacido de esta manera? O sea, fíjate qué cosas, qué preguntas, es la religión, es la imaginación de los hombres, de los religiosos. Está pensando, es como los padres pecaron, el pecado, y nació ciego, o fue él. ¿Quién? Cuéntanos. Y él dijo, no es que sean los padres, ni sea él, sino para que mis obras hechas de Dios se manifiesten, me es necesario trabajar y hacer las cosas. Y lo sanó. Y fíjate la cantidad. ¿Cómo no pudieron creer? Claro que todos creyeron, es decir, los que vieron. Pues, se parece al que el que estaba ciego y tal. ¿No? Es él, ¿no es? Y otros decían, bueno, es muy parecido con él, ¿eh? Y él decía, yo soy. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de venda tiene toda la humanidad? Que la cosa más visible. Y sin embargo, como él dice, dejad que los niños se acerquen a mí, son los que ciertamente tienen esa capacidad para ver que nuestro Dios es maravilloso, pudiéndole abrir los ojos a una persona. Y claro que es lo que te compunge a acercarte a Él, a que te sane a ti también. Y es cierto, Él no se tarda mucho tiempo con sus instrumentos como Él quiera, Él tiene 1000 maneras de hacer las cosas, desarmarte completamente y reconocer que hay un descanso enorme cuando ciertamente reconoces lo que Él te dice, que tú estás muerto en delitos y pecados, que tú ciertamente necesitas una nueva creación, que es el tal espíritu. ¿Entiendes? Es el tal espíritu, ese es el espíritu que te ha puesto y que te enseña sus cosas. Te enseña sus cosas a tu limitación, es decir, mientras más, yo he repetido esto muchas veces, mientras más vamos cogiendo un poco de luz en su sabiduría, más se engrandece él. Mucho más.
No tenemos intención de comprenderlo. Somos como los niños realmente en ese aspecto. No, los niños no están intentando saber qué hace el padre, ni la madre, ni a qué se dedica o a qué no se dedica o qué hace. No, disfruta del gran amor que tiene y reconoce a sus padres, a sí mismo, y hay un crecimiento en la familia, pero ni mucho menos, no, es imposible. Es decir, al mismo tiempo que él se engrandece, nosotros vamos empequeñeciendo, en el sentido de que vamos ocupando nuestro lugar. Y qué descanso, qué reposo es saber que en ti no hay nada que puedas alterar, cambiar, sino única y exclusivamente ponerte en los brazos del Cristo que Dios te ha puesto dentro. Y saber aguardar y saber esperar, y te salen todos los frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, cosas que tú no tenías. El gozo realmente es ver la transformación que Dios va haciendo de ti en ese espíritu. Y entonces, cuando leemos cosas como, por ejemplo, que predestinó a Cristo como un cordero sin mancha, que cayese de esa manera, tú no te alteras. Son cosas demasiado altas para entenderlas. Pero cuando a Él le place y a su tiempo, te dices exactamente igual que en el juego del ajedrez. Yo sé ponerle un peón insignificante y el más bajo con un solo movimiento para que el rey lo vea y le corte la cabeza, y sin embargo se ha puesto en la posición jaque mate y después se lo come la dama. Es decir, qué sé yo no le pregunto al padre por qué escogió este método. Yo sé que es el mejor de los métodos, el que realmente él ha querido, y sabes además que él es la finalidad que él tiene, dejar a los hombres sin excusa. En el juicio lo que nadie va a tener es una excusa para decir absolutamente nada, sino que el propio Satanás doblará sus rodillas y confesará que Jesucristo es el Señor antes de irse al lago de fuego. Precisamente por su remanente, por el remanente que siempre ha tenido en cada uno de los llamamientos y que se ha mantenido firme. Si ellos lo han podido hacer, cualquier ser humano lo podría haber hecho. Cualquier ser humano podría haberse puesto en las manos del Padre para ciertamente quitar la venda. Pero lo que hace la mayoría es como termina la señal del ciego de nacimiento, que el ciego maravillosamente lo expulsan. El ciego le da exactamente igual, está feliz viendo al Padre, es lo mismo que nos acontece a nosotros. Podemos vivir aislados, podemos vivir solitarios, no nos importa literalmente nada porque hemos caído en los brazos de nuestro Padre. Jesucristo lo encuentra, le pregunta si él cree en el Hijo del Hombre y él dice quién es. Y dice, yo soy el que habla contigo, y le adora. Es decir, él estaba lleno de gratitud por lo que había hecho. Es exactamente igual, compungido con lo que había hecho en su vida, y le daba exactamente igual que los fariseos, que la sociedad lo pusiese de parte. Esto es lo que dice la palabra. Si soportamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En muchas cosas vamos a ser apartados por habernos derramado en los brazos de nuestro Padre.
pero esto es lo que antes de la reunión comenté. Estoy trabajando acerca de las 7 cosas preciosas de las epístolas de Pedro, y una es la prueba de vuestra fe. Porque la fe es algo fácil de hacer, pero permanecer, lo que él dijo es, si vosotros permanecéis, si vosotros, le dijo Jesucristo, y también está en Juan, a los que habían creído en él, si vosotros permanecéis, no es creer, es permanecer. Eso, la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero en la señal está, lo escucharon hablar, porque dice Jesucristo, déjame que te lo lea, porque quiero resaltar que el principio para recibir la luz de Dios ciertamente está en hacer caso de lo que él dice. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la base. Y esta señal en el capítulo 9 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, en el versículo 35 del capítulo 9, y hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Fíjate qué sencillo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró a sí mismo. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, si tuvierais conciencia de que sois ciegos, si reconocieseis ciertamente la venda que tenéis por el pecado, que es lo que ha hecho con cada uno de nosotros, esto es lo primero, eso es, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La religión siempre ha procurado hacer algo para Dios. Siempre han negado lo que Dios ha dicho en el Génesis, de que ciertamente ellos estaban y precisaban de la simiente de la mujer que tendría que venir para rescatarlos. No. Siempre han tomado el camino ancho, que es el de las obras. Y le han dicho, no, no, Dios, tú te has equivocado conmigo porque yo soy capaz de sacrificarme, yo soy capaz de disciplinarme, yo soy capaz de educarme, y por eso estudian y se meten en cursos. Nunca admiten realmente su ceguera. Y ese es el paso primero y principal para poder averiguar cualquier cosa del Padre. Y ciertamente ir quitándonos la venda a sí mismo para poder ver estas cosas. Es maravilloso. Es maravilloso. Claro que Dios no puede ir en contra del libre albedrío de las personas. Y le encantaría, y de hecho Él ha venido para salvar al mundo. Es decir, aquellos que se presentan en el juicio, en el último día, no los que se presentan en su venida, sino en el último día, cuando acabe el milenio, los que ha leído Amparo, todos esos, sí, alguno, dice la palabra. Es curioso que siempre que habla de los llamamientos, siempre dice que es como la arena del mar, que no pueden ser contados. Y sin embargo, con aquellos que se refinan y que son como la arena del mar, si hay alguno de ellos que no esté escrito, ese también será lanzado. Pero va a ser muy raro en ese
juicio que alguien venga a ser. ¿Será condenado a qué? Será condenado a no vivir en el milenio, porque Él lo ha determinado, no creer. Esto es. Se ve privado, tendrá pérdida de esa vida. La persona que escuchando perfectamente, que viendo al Hijo del Hombre, como lo han visto muchos, se nieguen a quitarse su venda. Eso es ciertamente que aparecen en el último día, pero nadie puede decir que esos se vayan al lago de fuego con el adversario. Con el adversario solo se va su cizaña, única y exclusivamente su cizaña. Pero es cierto que nuestro Dios no sale de sus movimientos y sabe perfectamente quién se negaría a sí mismo. ¿Quién llegaría a escucharlo realmente y comenzar a desnudarse completamente? Acordaros lo primero que le ocurrió a Adán y Eva cuando cayeron, es que se vieron desnudos y se avergonzaron. No, nuestro Dios nos dice, quítate toda tu ropa, quítate todo delante de mi presencia. Y esto es lo fundamental, esto es lo primario. Para Él entonces revestirnos con su túnica de pieles. Y su túnica de pieles es Cristo. Y agradecemos a nuestro Dios que nos haya librado de tan grande muerte. Porque fue Él que pasó por nosotros, para ahora volvernos, tenernos en sus brazos. Pero como Él quiere. Como Él se ha propuesto desde el principio. Tarde lo que tarde, pero todo va a acabar como Él se lo ha propuesto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, o quiera compartir algo, bueno, respecto a las tres esferas, hay una parte especial, una parte importante que en la ley griega se podía adoptar hasta 3 hijos. Entonces, o sea, mirando como esa perfección de nuestro Padre, que Dios pues tiene hijos en esas diversas compañías, iglesias y llamados, y pues obviamente a cada uno conoce por su nombre en Cristo. Y pues una compañía jamás se debe o se debió haber mezclado con otra compañía o con otra esfera, porque pues ahí ya habría pues como una confusión, pero pues sabemos que Dios es perfecto en cuanto a esas 3 adopciones. Y la otra parte que es importante respecto a la predestinación es que también es importante reconocer que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, en todos esos 3 aspectos que tiene nuestro Padre, pues nosotros lo hemos venido conociendo como ese Dios todopoderoso que todo lo puede, que no hay nada que le sea absolutamente difícil, en lo omnipotente, en lo omnisciente que lo sabe todo, no hay nada que le sea encubierto o un misterio, que su conocimiento es perfecto, en lo omnisciente, y en lo omnipresente, que Dios está en todo lugar, en todo momento, su presencia no tiene ninguna limitación. Entonces, cuando nosotros vemos vamos entonces de nuevo a ver como ese significado de ese número 3, que es la divina perfección, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada persona, o sea, es
nosotros empezar a ver esa perfección en nuestro Padre en todo este sentido de la palabra desde que estamos haciendo todos estos estudios. Y me pareció también maravilloso este estudio que nos envió Juan de las cosas preciosas, de esas joyas, porque realmente son esas enseñanzas del Espíritu que nos llegan en momentos precisos, cuando más podríamos decir lo necesitamos. O nuestro Padre nos conoce absolutamente en lo profundo de nuestro corazón y sabe qué darnos, en qué momento y en qué lugar y todo. Entonces, pues nada, solo quería compartirles como esas partecitas así que me parecieron importantes. Gracias, Nita. Bueno, muy bien, entonces, bueno, no sé si hay algo más que decir. Y si no, entonces, pues nos veríamos el próximo martes. No sé si haya alguien para hacer una oración. ¿Quién está por ahí? Que no veo. Pero espera solo. ¿El jueves pasado os juntasteis o no? No, no, señor, no. Entonces este jueves tampoco os juntáis. Pues no sé, yo no sé. Bueno, yo este jueves sí puedo, es que hace 8 días, el jueves anterior no pude. Pero sí, reunámonos, sí. Es que como nosotros, es que yo pensé, hablamos con Charo, porque Charo me decía, ay Sandra, no veo el video de la reunión de ustedes, y yo, no, es que yo tampoco, yo estaba esperando, bueno, en fin. Entonces yo dije, ay, ¿será que se equivocaron? Porque nosotros nos reunimos antes, pues por Sí. Charo, que a ella le queda más fácil. Pero pues igual, Amparito, o sea, como te decía, cualquier cosa, porque nosotros, pues los jueves nos reunimos a las 10 de la noche de acá de Italia, 10 de acá de Italia y 9 de Juan. Entonces, nosotros nos reunimos igual, pero no sé si tú, Juan, si nos reunimos el jueves, tú puedes a medianoche también reunirte. Ah, es que se están reuniendo a las 4 de la tarde, ¿sí? Sí, porque 4 a Charo le queda más fácil a las 10 de la noche, mías también, entonces por eso lo estábamos haciendo. Pero si no hay confusión, ¿no? Porque igual podemos hacerlo otro día. Sí, exacto. Es decir, es que los tres estábamos en duda si nos juntaríamos por lo que habíamos hablado en la reunión y decía de oca a oca. Ahora comenzamos la reunión con Amparito y los demás. Pero no, yo estuve luego aquí esperando y decía, creo que no están juntados. O sea que Sí, por bueno, eso, entonces sería que este jueves sí fuera fijo, ¿sí? Para vernos no a sé, las no, 6. o si Dios quiere, no, tampoco es eso. Qué bueno que Sí. podemos ocuparnos de cada día trae su propio mal. Es genial. Bueno, qué sé yo. Sí, se hace disponible, o sea, sería a las 11 o sea, antes una hora, ¿no? De lo Sí, que a las 6. a las 6 en Colombia. Muy Sería a bien, medianoche nuestra y a las 11 tuyas. muy bien. Pues yo creo que sí, que nos juntamos primero, Sandra, Charo y yo estamos, también quien se quiera juntar, y luego voy a ver quién esté juntos, pues a ver a quién nos junta el padre. Ok, Un- entonces así quedamos. Bueno, muy muy bien. bien. No sé quién está por ahí. Dianita, no sé si quisiera cerrar con una oración.